Bueno, en primer lugar, yo tengo que agradecer a la Fundación General de la Universidad que nos haya permitido hacer este curso. Ya os han explicado antes en la presentación las dificultades que hemos tenido este año para que los cursos sean presenciales. Y de salud hemos quedado 3 cursos de salud. Por lo tanto, es un honor para nosotros como profesión estar aquí. Quiero agradecer primero a Miguel Ángel Casermeiro, que es el director de la Fundación, de los cursos de verano, perdón, a Lucía Monteoliva, que es la coordinadora de los cursos de salud, a Pilar Gómez Serranillos, que dirige el curso y hemos trabajado con los 3 codo a codo y con nuestros colaboradores. Aquí veo a Puralledó, aquí veo a otros ponentes y entre todos hemos sacado esto adelante. Sabéis que cuando las cosas se terminan parece que han sido fáciles y cuando se consiguen han sido fáciles, pero este año ha sido especialmente complicado. Entonces, si tenemos fallos, que los tendremos, pues os pido disculpas de antemano. Para una institución como la nuestra, el Colegio de Farmacéuticos, es muy importante estar aquí junto con la universidad y dar muestras de lo que ha sido durante esta pandemia nuestra profesión. A mí me toca hablar hoy del acceso a los medicamentos. Acceso a los medicamentos, la profesión farmacéutica frente al coronavirus, acceso a los medicamentos durante la pandemia. Vamos a ver en qué situación nos encontrábamos a principios de marzo del 2020. El día 6 de marzo, Europa experimentó demoras en el suministro de medicamentos y mascarillas como consecuencia del coronavirus. Y esta información nos la dio la Unión Europea y los agentes del sector industrial. ¿Qué pasó? Que hubo una paralización en un eslabón de la cadena como es China, que previamente había tenido su crisis importante de coronavirus, y hubo un suministro global que se desestabilizó y hubo carencia de medicamentos y mascarillas. Y la Unión Europea valoró esos retrasos de medicamentos procedentes de Asia y expresó su alta dependencia de China. Alrededor de un 40% de los medicamentos que importan procedían de China. ¿Qué pasó además? Que la situación se complicó porque India empezó a producir menos materia prima para que China fabricara. Y ahí en ese tándem asiático representó una gran amenaza para la consecución de los medicamentos y para que hubiera exportaciones de manera normal. Aquí tenemos, veis ahí, todo el ámbito asiático, India-China, que influyó enormemente sobre lo que a nosotros nos interesa, que es la vieja Europa, donde estábamos nosotros. ¿Qué decía la Agencia Europea del Medicamento? Pues insistía que podíamos caer en el problema enorme de que muchos ingredientes farmacéuticos y principios activos que se producen en China afectaran la capacidad de fabricación de cada país. Y esta situación podía recaer en una baja disponibilidad de los medicamentos. De todos modos, la Comisión Europea posteriormente dijo que no había ese problema. Y realmente habéis visto que en España ese problema no lo hemos tenido. Hemos tenido los mismos problemas de abastecimiento que ha habido siempre. Nuestras faltas de siempre, nuestros desabastecimientos de siempre, pero no nos hemos visto afectados en el mercado de los medicamentos por este asunto. Vamos a entrar ya a hablar de todos los agentes implicados en el medicamento. Los agentes implicados en el medicamento, como todos conocéis, empiezan en la industria farmacéutica. La industria farmacéutica fabrica los medicamentos, los pone a disposición de la distribución farmacéutica, que nos distribuye los medicamentos, tanto a la farmacia hospitalaria como a la oficina de farmacia comunitaria, como llamamos, o farmacia asistencial. Por lo tanto, ahí tenemos 4 patas de una mesa que son imprescindibles para que el medicamento llegue al paciente o al ciudadano de manera correcta y adecuada. Vamos a ver cómo estos eslabones, estos agentes, han estado implicados en este COVID y el grandísimo esfuerzo que han hecho todos para que lleguemos y para que hayamos pasado lo que hemos pasado con cierto éxito dentro de la mala experiencia que hemos tenido.
Vamos a empezar hablando de la industria farmacéutica en la pandemia. Yo os diré que le he pedido información a varios laboratorios. Todos me han contado más o menos lo mismo. El esfuerzo ha sido ímprobo, el esfuerzo ha sido irrepetible. Ya veremos cuando hablamos con la distribución, cuando hablamos con la farmacia hospitalaria, cuando hablamos con la oficina de farmacia, que esta situación es exactamente la misma. La industria farmacéutica española ha asegurado el tratamiento a 25 millones de pacientes en el país. Son muchos pacientes. Ha tenido en pleno funcionamiento 82 plantas industriales trabajando de día y de noche. Se ha coordinado para la obtención de sustancias y medicamentos procedentes de fuera de España, cosa mucho más difícil que cuando no estábamos en esa crisis del coronavirus. Y lo que es nuevo y lo que es importante y lo que es novedoso en esta crisis es que ha habido una estrecha colaboración entre compañías farmacéuticas. Antes había una competencia, digamos, desgarradora entre las industrias para promover sus medicamentos, para sacarlos adelante, y ahora nos encontramos con una estrecha colaboración entre instituciones públicas y privadas, entre países y entre investigadores de todo el mundo. Daros cuenta que teníamos un enemigo común y este enemigo común nos ha unido. Si no puedes con tu enemigo, únete a él, pero aquí lo que ha hecho todo el compacto de la industria y de la investigación y de todos los agentes ha sido unirse para salir de este gravísimo problema. ¿Cómo ha abordado la industria farmacéutica la pandemia? Pues tiene tres formas de abordarla: a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. A corto plazo, produciendo y distribuyendo. En el momento, en el día que estaban, tenían que fabricar, trabajando a pleno rendimiento, 24 horas al día durante 7 días a la semana, para cubrir necesidades de medicamentos para aparato respiratorio, sin dejar de producir medicamentos absolutamente imprescindibles para otras patologías. Daros cuenta que no solo estamos fabricando medicamentos para los pacientes de coronavirus, sino que tenemos que cubrir lo que tenemos habitualmente, que son muchas patologías. Y han estado ahí al pie del cañón. Han tenido que promover actividades regulatorias, han tenido que organizar el teletrabajo, hacer protocolos de teletrabajo, en permanente contacto con las autoridades sanitarias nacionales, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, el Ministerio de Sanidad y con las regionales y autonómicas, para atender a los requerimientos y allanar el camino administrativo a los medicamentos. Daros cuenta que hemos facilitado las cosas en relación a los medicamentos. Procesos que eran muy complejos anteriormente al coronavirus se han hecho más dinámicos y más fácil justamente por obligación. A medio plazo, ¿qué tienen que hacer las compañías industriales de fabricantes de medicamentos? Pues investigar y desarrollar medicamentos. Eso no lo han dejado de hacer. Están investigando y desarrollando sus medicamentos que utilizan en patologías generales y luego investigando y desarrollando medicamentos para paliar el coronavirus. La estrategia general era investigar la eficacia de medicamentos para uso en otras indicaciones, ampliándolas frente a los aspectos patológicos del coronavirus y acordando tiempos de resultados. Tenían que acortar el tiempo. No surge un tratamiento para el coronavirus, pero es que también tenemos que atender a lo que es habitual. Ensayos clínicos en remoto, una cosa nueva que nunca se ha hecho, ensayos clínicos en remoto, en estrecha colaboración con profesionales sanitarios y simplificando requisitos burocráticos. Vosotros conocéis muy bien, casi todos los que estamos aquí, las dificultades que entrañan registrar un medicamento, hacer un ensayo clínico, registrar un medicamento, y todo eso se ha dinamizado de una manera nueva. Esperemos que eso sea para quedarse, como muchos otros aspectos que vamos a ver. Y a largo plazo, ¿qué se plantean los laboratorios? Investigar y desarrollar vacunas. Aquí están a pleno rendimiento. Una entidad biológica absolutamente nueva, que no disponen de información previa, y hay otras investigaciones a largo plazo también. A corto plazo, porque ahora vamos a ver que hay algunas que se están desarrollando ya y otras a largo plazo con un agente biológico del cual desconocemos bastante. En líneas generales hay que decir que, o me dicen a mí las compañías, que no han tenido problemas para obtener materias primas porque sus principales proveedores no estaban en los países asiáticos. La verdad es que
nosotros sabéis que hemos tenido el tema de las subastas en Andalucía, que ha sido un tema muy doloroso para la profesión. Ese tema tenía mucho que ver con los países asiáticos, los medicamentos no eran de una alta calidad y gracias a Dios eso se terminó y no nos hemos encontrado con ese problema que nos lo podíamos haber encontrado si este hecho hubiera ocurrido 2 o 3 años antes. ¿Qué han hecho? Poner en marcha procesos de comunicación diarios con muchos grupos globales de supply chain, asegurar que se introducen en el plan diario las fluctuaciones de la demanda en los diferentes países a los que suministran y que esta crisis ha originado. Vosotros pensar en la dificultad que eso puede conllevar, tener que trabajar a demanda de lo que te piden en función de cada país y de cada situación sanitaria que ha sido tan espectacular. Trabajar así tiene que ser muy duro y la gente tiene que estar muy bien preparada para afrontar este problema. Trabajar estrechamente con los proveedores para anticipar potenciales problemas de suministro de materiales necesarios. Hay que prever lo que voy a necesitar para fabricar lo que me van a demandar. O sea, el tema son jugadas de ajedrez de 2 o 3 jugadas de ajedrez atrás. En muchas de las compañías no ha habido riesgos en ningún momento. El sistema de monitorización permite determinar el abastecimiento necesario de medicamentos para cumplir con el compromiso con los pacientes y con los profesionales sanitarios en cada país. Y en el caso del mercado español se ha trabajado en contacto muy estrecho con la administración y con los hospitales. Eso la industria lo ha hecho muy bien. ¿Qué pasa con las vacunas? Pues las vacunas, que era ese tema a largo plazo que tenían que trabajar la industria, pues vemos que se están desarrollando actualmente 149 vacunas experimentales contra el SARS-CoV-2. Los proyectos que se encuentran más avanzados son los de la Universidad de Oxford y la biotecnológica Moderna. Daros cuenta que tenemos el placer de comunicar que la vacuna producida por Biotecnológica Moderna va a ser envasada en España, en Madrid, por Rovi, que es un laboratorio eminentemente español. Y esto está lleno de obstáculos científicos, trabajando contrarreloj todo el mundo, pero todo el mundo colaborando. Lo que pasa que el día 17 de julio, o sea, hace muy poquitos días, la vacuna de la Universidad de Oxford que comercializa AstraZeneca en el Reino Unido ha entrado en fase 3 de pruebas de eficacia, pero a la vez la están fabricando. Están haciendo las dos cosas simultáneamente para ganar tiempo. No van a esperar a que la fase 3 termine para fabricar, sino que están fabricando con el riesgo de perder lo que fabriquen, pero lo están haciendo así. Y sospechan que en octubre tendremos vacuna. Se está probando con 4.000 voluntarios en Reino Unido, se ensayará en Brasil con 5.000 personas y en Sudáfrica con 2.000. El ensayo incluye niños de 5 a 12 años y adultos de más de 70 años. Y luego la segunda que va en el ranking, o sea, llegando a la meta, es la de Moderna, que será envasada por Rovi en España, como os he dicho, y ha entrado también en fase 3 y la empresa lo está probando con 30.000 voluntarios este mes de julio. Así que vamos a ver si tenemos suerte y salimos adelante. En la industria, ¿qué tenemos que reflexionar? ¿Qué ha hecho la industria distinto y nuevo? Aparte de trabajar enormemente, donde hay un montón de compañeros nuestros farmacéuticos trabajando, han colaborado entre ellos. Esto es un tema que no se nos puede olvidar. La industria se ha unido toda la industria mundial, todos los investigadores de I+D+I de todos los países se están pasando información, hecho inaudito, hecho nuevo que nunca ha ocurrido. Y eso lo tenemos que tener presente. Ya tenemos el medicamento preparado, está fabricado y vamos a distribuirlo. Aquí entra la distribución farmacéutica. La distribución farmacéutica, nuestra distribución farmacéutica, que como todos sabéis, es la generadora, entre otros, del modelo de farmacia que tenemos en nuestro país y en los países mediterráneos. La distribución es crítica para que los medicamentos lleguen a tiempo al sitio donde se necesitan. No solo a los pacientes infectados por COVID, sino al resto de pacientes afectados por otras patologías, muchas de ellas crónicas o de especial gravedad. Vamos a ver cómo han afrontado esto la distribución farmacéutica. Previamente he de deciros que yo solo tengo datos de Cofares. Está aquí su
un representante de Cofares, que es nuestro vocal de distribución del colegio, y diréis, ¿por qué me traéis solo datos de Cofares? Porque yo le he pedido datos a todas las distribuidoras y solo Cofares me ha dado los datos, por lo tanto son los que traigo. Pero si os metéis, os podéis meter en páginas web, pero yo he pedido permiso como he pedido permiso a la industria para traer aquí sus datos y hacerlos públicos. ¿Cómo se afronta? Bueno, lo primero que tiene la industria es una altísima tensión, la distribución. Afrontó la tensión que experimentó la cadena sanitaria en España y en todo el mundo. El virus estaba ahí, apareció el nuevo virus entre la población, con una evolución rápida y mortal con la que la enfermedad se extendía a lo largo de toda España. Hubo situaciones de pánico, Yo os digo que ha habido situaciones de pánico en algún momento en la distribución. Los bulos o situaciones hacían que la población acaparase o demandase medicamentos o productos sanitarios sin base científica. Había bulos, no hay que tomar ibuprofeno, hay que tomar paracetamol, hay que tomar acitromicina, hay que tomar el Dolquine. Bueno, pues entonces la demanda era tremenda y la distribución atendía a la demanda que le hacíamos las farmacias. Y había carencia de productos, ha habido una carencia puntual de productos que han pasado por diferentes estados de recomendación de uso por parte de las autoridades. Cuando empezó a surgir el tema de los receptores ARA2 y los IECAS y todos estos, que los que tomaban enalapril se infectaban antes que los que no tomaban enalapril, pues el consumo de enalapril bajó, pero el consumo de paracetamol subió. Bueno, vosotros los que estáis trabajando en oficina de farmacia o la distribución, sabéis que aquello era una montaña rusa, subía y bajaba la demanda, la oferta. Ahora las autoridades dicen que no pasa nada, ahora dicen que sí pasa, y ahí se estuvieron moviendo la distribución y nos estuvimos moviendo todos a merced de lo que se quisiera decir. ¿Cómo trabajó la distribución? La distribución en un primer momento agotó en muy pocos días los stocks de seguridad que tienen en los almacenes, que suelen ser para 2 o 3 meses. Se incrementó la demanda de las farmacias, en algunos casos hasta un 4000% de sus necesidades normales. Esta demanda se traslada a los proveedores, claro, la demanda de la distribución se la traslada a la industria, pero su stock de seguridad se acabó en pocos días o estaba mermado por la situación global y se hacía imposible conseguir ningún artículo en el mercado internacional y sobre todo aquellos como las mascarillas, donde el 90% de la producción es china. He de deciros aquí que voy a entrar un momentito solo, porque no quiero ya aburrir más con el tema de las mascarillas. Voy a hablar un poquito de productos sanitarios que fueron un talón de Aquiles de la distribución y de la oficina de farmacia en los momentos más crudos de la pandemia. Por lo tanto, la distribución afrontó los stocks de seguridad, aquello lo salvó como pudo, salió adelante, y los medicamentos llegaron a las farmacias con normalidad. Sin embargo, los productos sanitarios tuvieron bastantes problemas. ¿Qué productos sanitarios dieron problemas? Pues esos productos COVID-19 que nosotros poníamos en una lista en las farmacias y decíamos, no tenemos geles, sí tenemos mascarillas, no tenemos alcohol, sí tenemos termómetros o no tenemos sistemas de protección. Esos 6 productos, mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos, alcohol y antisépticos, otros sistemas de protección como pantallas y mamparas y los termómetros, fueron un rompecabezas absoluto para la distribución, como lo fueron también para las farmacias, luego lo veremos. ¿Qué tenía que hacer la distribución? Daros cuenta que la distribución no puede comprar lo primero que le ponen delante, tiene que seguir unas normas de correcta distribución, unas normas de distribución. La dirección técnica y el departamento de compras y la auditoría interna tienen que supervisar diariamente la evolución de los stocks y demanda para adecuar filtros a los distintos productos COVID con objeto de garantizar el acceso a todas las farmacias a este tipo de productos y hacer un reparto equitativo. Fijaros que en el periodo de marzo a junio, más bien en junio, porque en marzo y en abril hubo pocas mascarillas, Cofares compró 81,4 millones de mascarillas y 36,6 millones de guantes.
Ahora no dispensamos un guante, dispensamos solo mascarillas. Los guantes ya parece que no los necesitamos, aunque a mí me han dicho que me los debería poner y me los he puesto. Además, la distribución, Cofares en concreto, tuvo que apoyar la distribución y reparto a la población de las distintas entregas de mascarillas a distintas comunidades autónomas a través de la Oficina de Farmacia. Colaboró con el Gobierno de Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid. Los que hemos vivido este problema en Madrid sabemos el enorme esfuerzo que ha tenido que hacer la distribución para realizar eso, además de forma gratuita. Que todo eso hay que valorarlo y la Administración tiene que valorarlo. O por lo menos hemos de hacerle ver que lo tiene que valorar. ¿Qué le pasó a la distribución con esos productos sanitarios que, como yo os digo, estaban en tanta escasez? Pues la Dirección Técnica revisaba las características del género que se adquiría en función de las buenas prácticas de distribución, validando proveedores, revisando la normativa propia del producto, en función de la tipología de mascarilla, por ejemplo, que nos ofertaba. Fijaros lo que se requiere para que la distribución adquiera una mascarilla para después vendérnosla a nosotros. Una ficha técnica, un etiquetado completo, en la caja, la bolsa, instrucciones, la mascarilla con el marcado, la imagen del producto, el T-Report, a ver los poritos cómo son, quién pasa, quién no pasa por allí, y la autorización temporal para comercializarlas con las comunidades autónomas. ¿Qué pasó? Pues pasó que hubo muchas dificultades en relación con la distribución, muchísimas dificultades, porque esas cosas no se cumplían. No se han facilitado autorizaciones temporales para distribución y venta en farmacia por parte de Direcciones Generales de Industria de ninguna comunidad. Las mascarillas quirúrgicas tenían mal etiquetado, falta de trazabilidad, el sello de Comunidad Europea dudoso, las mascarillas KN95, las FFP2, pues con un organismo notificado falso, con un sello de la comunidad falso, un etiquetado defectuoso, y los que cumplían los requisitos han pedido autorización de comercialización y no se la han dado, no han dado respuesta. Cambios constantes de legislación y normativa entre China, Unión Europea y España. Cada país tenía su normativa, no se ponían de acuerdo. Los chinos pues fabricaban de aquella manera y para todo el mundo, porque sabéis que la mayor parte de mascarillas vienen de China. Documentación autorizada, organismos notificadores ilegales, T-Report de calidad no trazables, fallos del etiquetado, y la distribución se encontró con todo esto. Y cuando se encontró con todo esto, pues no las compró. Lógicamente, porque no cumplían la normativa. De ahí la carencia que hubo tan grande, sobre todo al principio. ¿Qué encontró en mascarillas higiénicas? Mal etiquetado y fallos en el T-Report. El paso y el tipo de poro que tenía la mascarilla no se correspondía con lo que había en el test. Guantes, de 16 revisados, solo fueron aceptados 2. El resto eliminado por problemas de etiquetado, normativa derogada, etc. Los termómetros, más de 20. Problemas desde etiquetado sin declaración de conformidad y solo han pasado el filtro 5 productos. ¿Y el alcohol? ¿Qué pasó con el alcohol? Pues el alcohol, que como todos sabéis procede de la caña de azúcar o de la remolacha, pues no había alcohol porque la demanda de alcohol fue impresionante y no se hizo una plantación de remolacha ni de caña de azúcar que no iba a crecer a los 15 días para conseguir fabricar más alcohol, y eso fue imposible. El consumo del alcohol de enero a mayo ha sido igual a 2 veces todo el año 2019. Los proveedores no eran ni son capaces de encontrar materia para abastecer la demanda actual, porque no hay plantaciones, y si no hay plantaciones no se puede fabricar el alcohol. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué astros se alinearon para que todo esto fuera tan difícil? Pues hubo muchos astros alineados que fueron capaces de desalinear la distribución en un momento determinado. Fijaros, dificultades para conseguir espacio y precio en la logística aérea. Todo el mundo quería sus cargamentos aéreos, llevarlos a sus países y primero a mí y no a ti. O sea, eso estaba así. Había COVID en el resto del mundo, con alta demanda en todos los países. Un bloqueo de aduanas por saturación de operaciones y cambios legislativos en China.
proveedores oportunistas externos al sector farmacéutico que nos han, que os digo, les habrán atacado a la distribución como nos atacaron a la oficina de farmacia. Seguimiento exhaustivo de pedidos, vuelos, camiones, escasez de materias primas, volatilidad de los precios. Eso fue un tema muy importante. Se tachó al sector farmacéutico de que estábamos haciendo negocio cobrando las mascarillas a un precio desorbitado y era el precio que ponían esos proveedores desaprensivos. Y muy importante, confiscación de pedidos en la aduana e incluso en los almacenes. Hubo confiscación de pedidos. El gobierno iba a un almacén, veía que había alcohol y se lo llevaba a los hospitales o donde hiciera falta. Y se lo llevaba y te quedabas sin ello. Yo recuerdo haber venido a la policía a mi farmacia por mascarillas, pues mire usted, no tengo. Y tenía unas cuantas, pero digo, igual me las quitan. Entonces no se las di. No las enseñé, las escondí. O sea que yo me imagino que a nivel de distribución, imaginaros cómo sería la cosa. ¿Qué hizo además la distribución? Implantar medidas de seguridad en almacenes para el personal presencial. Fijaros la distinta manera de trabajar. Tenían que guardar distancia en cadenas de embalaje y todo eso, con geles, mascarillas y separación de turnos para que la gente no se mezclara unas con otras, sino que fueran grupos. Bueno, lo que hemos hecho todos dentro de nuestras posibilidades donde hemos estado trabajando. El personal de administración y las oficinas en teletrabajo, creando protocolos de teletrabajo. A mí me han dicho que han trabajado 14 y 15 horas diarias. Todo el mundo. Ha sido heroico. Dificultades en los recursos humanos, dificultades en el departamento de operaciones, refuerzo de personal por sobretrabajo debido a la pandemia. Ha habido un sobretrabajo ímprobo. La distribución farmacéutica ha sufrido la presión que ha conllevado y conlleva la pandemia, intentando encontrar productos fiables y de calidad con lo que los farmacéuticos puedan atender a los pacientes en sus farmacias como profesionales sanitarios que somos. Hay que resumirlo en jornadas de trabajo interminables para asegurar la calidad de los productos, para que las farmacias estén permanentemente abastecidas y las patologías del resto de pacientes también estén completamente abastecidas. Hemos de decir también que la distribución, pensamos que solo ha trabajado con la oficina de farmacia, pero ha tenido un papel importantísimo en la distribución de medicamentos a pacientes externos hospitalarios. Y ha tenido que hacer un doble trabajo. Daros cuenta, nosotros conocemos los casos de Madrid. En Madrid hay muchos hospitales, hay muchos pacientes externos. Han sido atendidos por la distribución. Luego veremos cómo, cuando hablemos de farmacia hospitalaria, que vamos a hablar enseguida. Tercer eslabón de la cadena. Bueno, la farmacia hospitalaria tiene una serie de misiones que ya conocemos. Investigación a través de ensayos clínicos, que ha tenido que seguir haciendo durante todo este tiempo. Creación de un registro nacional de pacientes. Elaboración de medicamentos a través de la farmacotecnia, eso es su hacer diario. El trabajo en equipos multidisciplinares bajo presión, situación nueva, y la importancia del correcto uso de los EPIs, que era una misión como producto sanitario, que son los EPIs de la farmacia hospitalaria. Yo he querido traer aquí el modelo de farmacia hospitalaria de IFEMA. El modelo de farmacia tradicional hospitalaria lo conocemos. El de IFEMA ha sido heroico. Y lo he traído pues para que nos hagamos una idea de lo que ha sido y de lo bien que se ha hecho. El 21 de marzo de 2020, en la cafetería Pabellón de IFEMA, que todos conocemos, se instala el nuevo servicio de farmacia hospitalaria. Los pacientes se derivan desde urgencias, desde otros hospitales del SERMAS, que no caben en los hospitales correspondientes, se derivan a IFEMA. ¿Qué instrucciones de medicamentos, de medicación se le da a los pacientes? Los pacientes tienen que ir con la medicación para los primeros días de tratamiento en el hospital de IFEMA desde urgencias. En urgencias se les da un paquetito de medicamentos a cada paciente y el paciente va a IFEMA con su patología, con su COVID-19 y con sus medicamentos. ¿Cuál es el primer reto de la farmacia de IFEMA? Conseguir medicación. ¿Qué pasaba? Que la farmacia hospitalaria de Madrid estaba maisotorada y con bastante personal de baja.
Nosotros tenemos en nuestra Junta de Gobierno la vocal de hospitales, que es la jefe de servicio de Farmacia de La Paz, y cuando estaban montando IFEMA nos escribía por WhatsApp y nos decía: ¿dónde puedo comprar un congelador? ¿Dónde puedo comprar un frigorífico? ¿Dónde puedo comprar un agitador? Y nosotros, pla, 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 y ella actuaba. Fue una actora más de ese milagro de IFEMA. Era conseguir medicación, decimos. Tener la adquisición de los medicamentos del servicio de farmacia de IFEMA, lo es posible que esa farmacia funcionara como la farmacia de un hospital cualquiera. Los primeros días pedían la medicación prestada al resto de hospitales del Servicio Madrileño de Salud. Ellos no tenían nada, estaban montando las estanterías, ¿verdad? Trabajaron con unos listados de medicamentos de los hospitales del SERMA que estaban suministrando en sus plantas de COVID. Hacen el primer listado de medicamentos del servicio de farmacia. Ahí tenéis cómo colocan las estanterías y cómo van colocando los medicamentos. En base a esos préstamos se empieza a tener medicación para dar asistencia a los primeros pacientes que ya estaban ingresados. Y desde el Hospital Gregorio Marañón, ellos hacen pedido al Gregorio Marañón a solicitud de del servicio de farmacia. O sea, el Hospital de IFEMA le hace el pedido al Gregorio Marañón y el Gregorio Marañón surte al Hospital de IFEMA. Y luego, directamente, se sirve al servicio de farmacia de IFEMA y se trata con la industria farmacéutica y ya queda solucionado. Pero eso fue un paso muy importante. Apenas en un par de días ya se lanzaban los primeros pedidos desde el propio hospital hacia la industria farmacéutica para que le trajeran los medicamentos. Y se fueron recepcionando cuando todavía las estanterías estaban a medio montar. El segundo reto era organizar la dispensación de medicamentos a 2 nuevos pabellones de enfermos que se pusieron en IFEMA. Se estableció cuál iba a ser la guía farmacoterapéutica basada en la filosofía de simplificación de tratamientos y trabajar con equivalentes. ¿Cuál era el objetivo? Dotar de medicación a 25 botiquines para los 2 pabellones, un total de 1.250 pacientes y una UCI que tenía 8 camas. Entonces, cuando eso ya se puso en marcha, los pacientes que se derivaban a IFEMA ya no tenían que ir con su paquetito de medicación desde el hospital donde los mandaran o ingresaban allí directamente y eran tratados y establecieron un sistema de dispensación por stock como en cualquier farmacia hospitalaria. Muchos medicamentos que estaban en las unidades de enfermería se iban reponiendo por stock y un sistema de medicación individualizada. La medicación que se consideró que debía estar en el servicio de farmacia se enviaba desde el servicio de farmacia al botiquín de enfermería que estaba atendiendo a una serie de pacientes. ¿Cuál fue el tercer reto? Coordinar la variedad de profesionales sanitarios que trabajaban en IFEMA. Daros cuenta que a IFEMA fueron ginecólogos, neumólogos, médicos de atención primaria, médicos de familia. Allí había de todo y había que unificarlo. Había que fomentar la seguridad en la prescripción mediante prescripción electrónica, validar el 100% de camas y controlar las interacciones tratamiento habitual COVID-19. Y luego se creó un grupo de trabajo multidisciplinar, una comisión de farmacia terapéutica que estaba formado por intensivistas, farmacéuticos, médicos senior, residentes médicos de familia y enfermería, y adaptar las necesidades a la respuesta que la farmacia podía dar, que fue mucha. ¿Qué pasó? Pues hubo momentos muy críticos en la farmacia hospitalaria, muy críticos. Hubo falta de tratamientos eficaces para la enfermedad. Eso se lo han encontrado los clínicos todos los días. Los protocolos se elaboraban en muchos casos en base a las existencias disponibles, no a lo que se necesitaba, sino a los medicamentos que había. Y eso, pensar que en un profesional que trata con enfermos le supone una limitación mental y una tensión muy grande, y eso hay que hacerlo. Y luego había falta de evidencia sobre los tratamientos suministrados. Recordar que hemos ido cambiando, entre comillas, de opinión sobre la terapéutica del COVID en muchos momentos. Los clínicos lo saben muy bien. ¿Qué ha pasado en la farmacia hospitalaria? Así en resumen y reseñando a grandes rasgos. Dispensación de medicamentos hospitalarios a pacientes externos. Esto, como os he dicho, esa dispensación se ha realizado a través de la distribución
desgraciadamente, esa distribución o la ha llevado directamente a los pacientes externos en pocas ocasiones o ha contado con otros agentes, parroquias, agentes forestales, bomberos, etcétera, y a veces no ha contado con la oficina de farmacia, que sería lo suyo, ¿verdad? Ha habido una dispensa. Esta es una oportunidad de colaboración entre farmacia hospitalaria y oficinas de farmacia que la tenemos en nuestra mente en la Junta de Gobierno. El presidente tiene un empeño personal en que esto se lleve a cabo. Fijaros qué bueno sería, aunque no hubiera COVID, que un paciente externo, en vez de ir al Hospital de la Paz, si vive aquí en el Escorial, imaginaros, en vez de ir al Hospital de la Paz, que tiene que hacer kilómetros de ida y vuelta, llegar al hospital y contaminarse o contagiarse de algo que no tiene, que en los hospitales hay lo que no nos gusta, pues si tuviera la medicación en la oficina de farmacia suya más próxima, la medicación de uso hospitalario. Eso sería lo ideal y eso sería lo ideal para el paciente. Eso estamos trabajando en ello, de forma, hay unas comisiones de trabajo que para que esto que se ha dado en el COVID en algunas situaciones, se quede y se generalice en una palabra. O sea, dispensación de medicamentos hospitalarios a pacientes externos para reducir riesgos al paciente, oportunidad de colaboración entre farmacia hospitalaria y oficina de farmacia y dispensación excepcional de la oficina de farmacia que se ha llevado a cabo. La situación ha sido sumamente aguda, muy difícil. Y ya paso al último eslabón de la cadena, que es la oficina de farmacia. La oficina de farmacia, sabéis que hay en nuestro país aproximadamente 26.000 oficinas de farmacia. En Madrid somos 2.800 y pico, casi 2.900. Nosotros tenemos datos sobre todo de Madrid, pero hemos de referirnos a todas las oficinas de farmacia de España que han hecho otro trabajo heroico. ¿En qué situación nos encontramos cuando empezó el problema? Pues mira, os lo cuento y se me coge un poco el corazón. Los primeros pacientes aparecen con los primeros síntomas y empezamos a ver los primeros informes médicos diagnosticados con coronavirus sin medidas de protección. Nos preocupamos, nos pusimos nerviosos, había incertidumbre, faltas de medidas de seguridad. Tuvimos que actuar muy rápidamente, muchas medidas en muy poco tiempo, distancias de seguridad, carteles informativos de medidas, cuerdas, mamparas, protocolos de limpieza, uso de guantes, alcohol y mascarillas. Limitamos el aforo de la farmacia con algunas discusiones con pacientes que no entendían esta situación ni las medidas que estábamos tomando. Los pacientes que salían continuamente a la calle para venir a la farmacia, les persuadíamos de que eso no lo debían hacer, etc. Para que os hagáis una idea de la situación que nos encontramos bastante al principio, yo he traído un vídeo, una entrevista que me hicieron a mí en Telemadrid, y quiero que la veáis porque refleja de una manera muy fehaciente la angustia que teníamos en ese momento. Vamos con los farmacéuticos, que también lo están pasando francamente mal. De hecho, la Policía Nacional ha aumentado la seguridad en las farmacias para evitar robos. Fíjense, solo en Madrid han detenido a 5 atracadores que asaltaban estos locales a punta de pistolas. Se les acusa ya de 19 robos, la mayoría de ellos en el distrito de Carabanchel. Hay preocupación, pero va a haber más seguridad a partir de ahora. Eso ha dicho la policía. José Antonio Masagosa, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Aquí estamos con Pilar Varela, que es la farmacéutica de esta botica. La verdad es que me encanta la palabra botica, de la calle Cava Baja número 47. Es una de esas farmacéuticas que ha adoptado medidas de precaución en vista de que los ladrones y atracadores os tienen un poco enfilados, ¿verdad? ¿Sois conscientes de eso? Somos conscientes y además tenemos un poco de susto, la verdad, y hemos puesto estas medidas porque nos lo ha aconsejado la policía. ¿La propia policía lo ha aconsejado? Ha venido aquí cuando empezó el confinamiento y nos avisó que tuviéramos medidas de mucha precaución. Es decir, atendéis a los clientes a través del cierre. Atendemos a través del cierre y cuando tenemos que dispensar productos más grandes, pues los damos por debajo del cierre. O sea, aquí por debajo. ¿Puedes levantar ahora el cierre? Que me imagino que lo levantarán solo de forma
excepcional cuando sea estrictamente necesario. Así está perfecto, por fin ya nos vemos. ¿Y usted ha tenido algún percance, alguna mala experiencia? Afortunadamente no. Por el momento no hemos tenido ninguno. Desde que se decretó el estado de alarma, 19 robos. Sí, nosotros aquí no han venido, gracias a Dios. La verdad es que no deberían venir a las farmacias, porque en las farmacias no hay dinero. Casi todo el mundo nos paga con tarjeta de crédito. Y yo creo que es una tarea por parte de los capos que no es muy rentable para ellos, pero bueno. ¿Qué buscan entonces? ¿Mascarillas, medicamentos? Buscan sobre todo medicamentos y dinero, eso es lo que buscan. Y nos piden los medicamentos que ellos requieren para generalmente su drogadicción, pero nos los piden por su nombre. O sea, saben exactamente lo que quieren. No vienen a por una aspirina. No, vienen a por paracetamol. No, vienen a por medicamentos concretos que venden en el mercado negro a un precio muy ventajoso para ellos. ¿Y mascarillas? ¿Se roban mascarillas? Por cierto, ¿tienen ustedes mascarillas? No. Hemos pagado un lote de mascarillas hace 14 días y estamos esperando recibirlas al final de esta semana. Pues esto es interesante. Hace 14 días pagaron por adelantado el lote de mascarillas, aún no ha llegado y están a la espera. A la espera. Aquí estamos a la espera con una lista que tenemos de 4 folios y aproximadamente la gente nos demanda en esta farmacia unas 1.100 mascarillas tenemos ya comprometidas. El gobierno ha dicho que en cuestión de días habrá mascarillas en todas las farmacias, vamos, que no habrá problema de abastecimiento. Pues no lo sé, eso habrá que verlo. Yo estoy esperando verlo, deseando verlo. Veo que no confía usted demasiado en que eso sea así. Es que llevamos 20 días o 30 días de lucha titánica con los proveedores yo, por ejemplo, cuando empieza la dispensación aquí, mis colaboradores atienden al público y yo estoy dentro gestionando pedidos, nada más. Llamando a unos proveedores y a otros para conseguir, ya tenemos geles, pero ya no tenemos ni guantes, ni alcohol, ni mascarillas. Por cierto, en cuanto al tema de la seguridad de las farmacias, que luego, claro, a la salida, cuando cierran ustedes con estas calles vacías, también tienen un poquito de miedo y toman sus precauciones, ¿no? Porque el bolso es muy goloso. El bolso es muy goloso y sobre todo nuestra seguridad, porque da susto salir en esta calle que tiene una vida extraordinaria. Piense usted que aquí somos el único local que no es un bar. Y todos los bares están cerrados. Los bares están cerrados. Es el único lugar donde, a poco que haya, hay algo de dinero o algo que interesa a los ladrones. Y además es que no hay, vamos a ver, no hay nada que se puedan llevar interesante, ya lo he dicho antes, solo que nos dan mucho susto y mucha preocupación. Muy bien, Pilar. Muchísimas gracias y quiero aprovechar el momento para decirle que gran trabajo el de los farmacéuticos por su desvelo, su preocupación y sobre todo por esos farmacéuticos rurales que incluso llevan los medicamentos fuera de su horario a las casas, a los particulares. Yo no sé si esto ocurre también aquí. Una colaboradora mía, Casal, que nosotros no trabajamos solos, tenemos técnicos, tenemos auxiliares que están al pie del cañón como nosotros. Y yo se lo agradezco mucho. ¿Se emociona usted? Me emociono. Por el comportamiento de mis compañeros y de mis colaboradores. Sí. Claro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nos emociona su emoción. La verdad es que es increíble cómo en estos tiempos de crisis sanitaria todo el mundo está arrimando el hombro. Bueno, veis cómo estábamos, cómo era nuestro ánimo. Os lo he traído sobre todo porque veáis que esa angustia que yo reflejo en este vídeo la teníamos todos. Yo hablaba con mis compañeros y decía, oye, nos podemos morir. Es que nuestros compañeros se han muerto. Esa fecha era finales de marzo, aproximadamente. Finales de marzo. Sí, 27 de marzo creo que era. Ya está, gracias. Bueno. ¿Qué pasó? Pues después de esa situación angustiosa que estábamos viviendo todos, nosotros y la gente que trabajaba con nosotros, no olvidemos que algunos de nuestros compañeros han fallecido y que muchísima gente está enferma, cambió nuestra forma de trabajar. Trabajábamos estando cerca del paciente, le apuntábamos cómo tenía que tomar la medicación, tomábamos la tensión arterial y eso se terminó. Tenía que haber una distancia entre ellos y nosotros. Los pacientes no se preguntaban, ¿pero esto va en serio? ¿Es preocupante? ¿Pero qué nos va a pasar? Desabastecimiento de mascarillas, alcohol, guantes, termómetros y soluciones hidroalcohólicas que ya he comentado y miedo a contagiarnos nosotros, a contagiar a nuestro personal,
A nuestros pacientes y a nuestra propia familia, cuando llegábamos a casa, pensábamos, podíamos tener a nuestra familia en casa sin salir de casa, pero nosotros traíamos todo lo que teníamos a casa. Entonces éramos una posible fuente de contagio. Y eso era una carga muy angustiosa para nosotros, como les ha pasado a otros profesionales. Por un lado, ¿cómo estábamos? Teníamos y tenemos la responsabilidad como profesionales de atender a todo el mundo como hacemos siempre. Hemos informado de la situación, nos preguntaba cómo estaba el barrio, intentábamos detectar posibles casos y dar consejos, atender a las personas que venían con síntomas y tranquilizarles. Atendíamos por teléfono, acudíamos a los domicilios de los pacientes que nos lo solicitaban y resolvíamos numerosas consultas sobre síntomas menores. Daros cuenta que nosotros en la oficina de farmacia hemos actuado absolutamente como un cedazo. Éramos una criba donde usted vaya al médico, usted vaya al hospital, usted quédese en su casa, usted tómese esto. Hemos infringido la ley porque hemos dispensado medicamentos sin receta que creíamos necesarios en ese momento. Yo confieso que he dado antibióticos a pacientes que tenían un proceso infeccioso claro, una amigdalitis, una otitis, que no podían pisar un hospital. Eso ha sido con el beneplácito de la Administración de forma excepcional, pero lo hemos hecho con una carga de angustia porque tú, por un lado, tenías la presión de que tenías que curar a ese paciente y podías hacerlo, y por otro tenías la presión de que estabas haciendo algo que no debías hacer. Y ahí hemos estado en una situación también complicada. Los centros de atención primaria estaban cerrados y los pacientes acudían a la farmacia, además agradecidos. Y luego, además, como decimos ahí, íbamos al domicilio de los pacientes, que era como, no sé cómo deciros, yo tenía la sensación de que iba a atracar un banco. O sea, me metía en un portal, llamaba al timbre, venga, adiós, me iba. Bueno, hay que hacer una serie de requisitos que ahora os diré, que han sido excepcionales, pero la verdad es que ha sido bastante angustioso. Aparte de los desabastecimientos de los que ya he hablado, hidroxicloroquina, paracetamol como medicamentos, había proveedores oportunistas externos al sector farmacéutico. No encontrábamos los productos en la distribución y nos metíamos en todos los sitios, hacíamos caso a todos los compañeros que nos comentaban, hay guantes no sé dónde, llama a este teléfono, hay gel hidroalcohólico no sé dónde, llama a este otro teléfono. Y una incertidumbre grande. Toda esta situación nos creó un cúmulo de sensaciones complicadas. Lo que os he explicado antes, obsesión por conseguir los productos demandados, inseguridad por trabajar con proveedores a los que nunca habíamos hecho pedidos, listas de espera, obsesión por la limpieza de los medicamentos, que esa era otra, estábamos todo el día con el fufu y dando a todo, que si el TPV, que si el dinero no lo tocábamos, que si me cambio de guantes, bueno, aquello era de locura. Y mientras tanto, los pacientes entraban en la farmacia sin mascarilla. Y además te ponían mala cara si se lo decías porque esto ha sido una práctica habitual, los carteles de no tenemos de esto, no tenemos de lo otro. ¿Qué pasaba mientras tanto? La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios nos alertaba, oiga, cuidado, que hay mucha falsificación. Hay mucha falsificación. Aparición de medicamentos falsificados a través de agentes no autorizados, productos que se presentan al consumidor como remedios útiles para prevenir o curar el COVID, y hay que llamar a la ciudadanía y educarle y decirle, oiga, usted no se meta en Internet a comprar medicamentos de dudosa procedencia porque le están engañando. Eso, además de, hubo muchos oportunistas en este sentido y eso también hubo que pararlo. Y como ha dicho el presidente en la presentación, nuestros compañeros, han fallecido muchos compañeros. Nosotros aquí vamos a rendirles un homenaje, al final de la diapositiva se lo vamos a rendir, al final de la presentación, pero mientras tanto se llevaron a cabo múltiples acciones desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Yo os voy a ir pasando todas las acciones que se han hecho, me voy a parar en unas pocas, pero yo quiero que tengamos todos conciencia del trabajo que ha hecho nuestra institución en favor de la profesión y en favor de los pacientes para salvar este problema. Fijaros que el 25 de febrero empezamos elaborando y mandamos la primera infografía del coronavirus para exponer en las farmacias. El 10 de marzo, por ejemplo, facilitamos la información laboral relativa a cómo actuar con casos de contagio con coronavirus. Cada renglón es una acción.
el 25 de febrero, el 28, el 10 de marzo, el 10 de marzo, el 10 de marzo, el 10 de marzo, el 12 de marzo, el 12 de marzo. No voy a enumeraros todas porque sería un rollo. Aquí tenemos otro, el 13 de marzo, el 16 de marzo, el 18 de marzo. Fijaros que el 18 de marzo, tras diversas conversaciones con la Consejería de Sanidad, se formalizan las novedades en la atención y dispensación por COVID-19, los farmacéuticos a disposición para dar apoyo a los centros de salud, el anuncio de entrega de medicamentos de forma voluntaria a domicilio para la población vulnerable. Fijaros que la atención farmacéutica domiciliaria es un tema que ya está en nuestro proyecto de ley de farmacia, que no fue asumida en su día, hace un par de años, pero que ha venido con el COVID-19 para quedarse. Y ahí hemos hecho una labor impresionante, tanto la farmacia urbana como la farmacia rural, a la que hay que rendir un homenaje importante porque tienen una persona solo en la farmacia. Cuando el farmacéutico cerraba la farmacia de su pueblecito, se tenía que ir a llevar los medicamentos a cada paciente en un ángulo, o sea, en un círculo, en un ámbito grande de kilómetros. Anuncio de entrega, posibilidad de atender por guardieros farmacias con problemas de seguridad, habilitación del acceso mediante tecleo del CIP, Sistema Nacional de Salud, para dispensar receta electrónica por deterioro, que era un tema que estaba completamente prohibido, teclear el CIPA, y ahora lo hacemos, y lo hacemos dentro de la legalidad porque nos lo ha consentido la Consejería. Y el 19 de marzo se envía el procedimiento y protocolo de actuación profesional para dispensación de medicamentos a domicilio. Se denuncia a los medios de comunicación que no tenemos mascarillas. 23 de marzo, 25 de marzo, 26 de marzo, 27, 30, 1 de abril, 2 de abril, 3 de abril. Como veis, no hay día casi que no se haga una acción importante. El 7, el 8, el 9, el 13, el 14, en plena Semana Santa. 16 de abril, 17 de abril. He de deciros, a ver, voy a volver atrás, que el 17 de abril se dio orden de reparto al día siguiente de las 60.000 mascarillas provenientes de la Consejería para uso propio del personal de farmacias, que ha sido casi lo único que la Administración nos ha dado a las farmacias para protegernos del COVID. Pero hay que agradecérselo, desde luego. Aquí tenemos 18, 20, 22, 23, 24 de abril. Bueno, aquí pasó una cosa muy importante. El 24 de abril, un periodista que se llama Charles Francino nos ofendió a los farmacéuticos llamándonos farmacia, en vez de farmacia, y bueno, ahí hubo una serie de reivindicaciones nuestras y al final se desdijeron de lo que habían dicho, que dijeron que era una broma, pero una broma de bastante mal gusto, por cierto. 27, 29, 5 de mayo, 6 de mayo. El 7 de mayo, 8 de mayo, 9 de mayo, 13 de mayo, se comunica, a ver, 18 de mayo, bueno, no me voy a parar mucho porque ya no tenemos mucho tiempo. Pero como veis, las acciones han sido todos los días. Aquí tenemos 26 de junio, 2 de julio, 3 de julio, 6 de julio, 6 de julio, 9 de julio, el 15 de julio. El 15 de julio, el presidente del colegio, en rueda de prensa online, hizo público el estudio de seroprevalencia frente a COVID-19 en profesionales de oficina de farmacia de la Comunidad de Madrid. Y los resultados arrojan que un 8,5% de los farmacéuticos madrileños han desarrollado anticuerpos contra el coronavirus. Nos hicieron la prueba del coronavirus aproximadamente 10.300 farmacéuticos. Y todavía queda mucha lucha por delante y seguimos trabajando. Yo quiero decir aquí también que en la página web del colegio todo el histórico de información relacionada con el COVID-19 se está recopilada el colegiado en el canal Colegiados de la web del colegio en una herramienta que se llama Biblioteca COVID-19. Y ahí tenemos todo lo que yo os he ido enumerando hasta el momento. He de decir, y lo quiero decir delante de él, que está aquí el presidente, todas estas acciones han sido obra de la Junta de Gobierno, pero fundamentalmente de su presidente, que ha hecho un esfuerzo ímprobo para que todo esto se llevara a cabo. ¿Qué pasa con la dispensación profesional excepcional? El protocolo de dispensación y actuación profesional farmacéutica excepcional la tenéis ahí recogida. Ese protocolo se llevó a cabo con la Consejería de Sanidad. El paciente contactaba con la farmacia,
se accedía a las prescripciones disponibles de receta electrónica, se solicitaba del paciente, el paciente solicitaba los medicamentos que precisaba, se identificaba e informaba de los medicamentos dispensados y de otros medicamentos solicitados con una serie de protocolos, y todo eso se hacía a través del teléfono. Los medicamentos de administración especial se le explicaban por teléfono, se finalizaba la dispensación, se informaba del servicio y de la entrega y se le entregaban los medicamentos personalmente. Y se recomendó formalizar un registro de cada actuación profesional realizada utilizando el formato de dispensación domiciliaria. Hubo otra acción que hicimos los farmacéuticos de la Comunidad de Madrid de gran importancia, que fue la dispensación a través de la red de farmacias de mascarillas gratuitas. Se cargaron en la receta electrónica del ciudadano paciente. La solución que aporta más fiabilidad era nuestro canal. Hubo una primera oleada de reparto a partir del 11 de mayo. Estaba prevista la dispensación de 7 millones de mascarillas, una por paciente. Se dispensaron más de 6 millones de mascarillas. Yo he de deciros que en mi oficina de farmacia tengo 2 puntos de venta fuera. Yo me coloqué en un punto de venta a las 9:30 de la mañana, me separé de él a las 3 menos 20 de la tarde, que vino el siguiente turno, y dispensé en mi terminal 400 mascarillas. Había otro terminal más, y mi farmacia es una farmacia media, y ya veis que la calle estaba vacía, pero la gente hizo colas para las mascarillas en la calle en algunos casos. En la mía poco, pero hubo, ¿ves? Ahí tenéis la foto de las colas. Hubo una segunda oleada de reparto a partir del 3 de junio, se dispensaron otros 7 millones de mascarillas, y una tercera oleada de reparto, que estamos en ella, a partir del 16 de julio, disponible hasta 15 de septiembre, 2 mascarillas a personas mayores de 65 años. ¿Qué ha hecho la red madrileña de oficinas de farmacia? Afrontar y afronta uno de los momentos más difíciles de su historia. Yo tengo muchos años de ejercicio y no he vivido una situación como esta en mi vida. Desde que el Gobierno decretara el estado de alarma el pasado 14 de marzo y la falta injustificada de material de protección expusiese a sus profesionales al riesgo de contagio, en su afán de atender a la población, pues lo hemos afrontado como hemos pedido. Hemos pagado un alto precio por nuestro compromiso. El otro día decía el presidente, nos hemos dejado la piel y la vida en este intento, y es verdad. Algunos se han dejado la vida. La farmacia madrileña ha pagado un alto precio. Lo más duro ha sido la pérdida irreparable de compañeros tan cercanos y entrañables para todos nosotros, que han demostrado su vocación y entrega hasta el final. El balance en Madrid es de 12 profesionales fallecidos, 30 cierres temporales y el 11,5% del personal de bajo laboral por COVID-19. En España en total han sido 20 fallecidos, creo recordar. ¿Qué hicimos también desde el colegio para ayudar al farmacéutico? Pues hicimos una jornada de ayuda psicológica desde el colegio. Vimos el síndrome poscuarentena en los farmacéuticos, sus consecuencias psicológicas del COVID. Eso hicimos ahí un webinar y luego dimos apoyo psicológico gratuito a todo el personal de oficina de farmacia. Ha brindado asesoramiento psicológico para gestionar el impacto personal y un servicio gratuito prestado por un panel de especialistas en la gestión, y como os he dicho, hicimos una sesión informativa, síndrome poscuarentena en los farmacéuticos, consecuencias psicológicas del COVID-19. ¿Qué tenemos que sacar como conclusión? Pues que hemos tenido un comportamiento ejemplar de todos los actores del medicamento, desde el primer eslabón, que es la fabricación del medicamento, al último eslabón de la cadena, que es la oficina de farmacia, y nuestro objetivo último, que es el paciente. Nuestros pacientes son nuestro objetivo. Yo le digo siempre a mis alumnos en la facultad, estáis aquí porque estáis aprendiendo a impartir salud. Cuando salgáis de aquí vais a dispensar salud, de la forma que sea, pero vais a hacer que la gente sea más sana. Y aquí nosotros creo que hemos contribuido de una manera muy importante. Vamos a ver este vídeo por último que ha hecho el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que yo creo que refleja muy bien cuál ha sido la actuación de la oficina de farmacia. Durante el mes de abril se hizo un minuto de silencio por nuestros compañeros fallecidos. Ahí estamos todos en la puerta del colegio. Y es el último homenaje que yo quiero rendir aquí. Daros cuenta que de ese eslabón del medicamento los únicos fallecidos conocidos han sido los farmacéuticos de oficina de farmacia. Y nada más. Muchas gracias.